te proponemos una nueva visión estratégica de la Argentina para los próximos 50 años, donde el mar asuma un rol protagónico en la matriz productiva e industrial. Sobre el conocimiento, la industria genuina del campo, el mar y el cuidado del medio ambiente, elaboramos el modelo de desarrollo Argentina Azul. Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente aquí en Estrategia Argentina, Nueva Visión, el mar. Soy Carlos Leonel Trabulsi y les doy la bienvenida. Hoy nos acompaña Ricardo Negri. Ricardo Negri es ingeniero en producción agropecuaria, expresidente del SENASA, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación desde diciembre de 2015 a noviembre de 2017. Fue responsable de planes de gobierno de agroindustria, es integrante de la Fundación Pensar, responsable de la Unidad de Investigación y Desarrollo desde 2009 a julio de 2015, técnico del área de economía de AECREA desde 1998 al 2009, es asesor de CREA Río Salado de la región sudeste. En fin, fue profesor o es profesor titular, creo, en este momento, de Administración Rural en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UBA. Tiene una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Austral. Muy buenas noches, Ricardo, un placer estar contigo. ¿Qué tal, Carlos? Sí, la verdad que sí, re contento, me entusiasma esto. Y hoy, solamente una cosa para corregirte, hoy doy clases en el ITBA, soy profesor en el ITBA, armé una cátedra de agroindustria en el ITBA con un equipo, así que estamos quemando cabezas en otro lado. Espectacular. Bueno, Ricardo, la verdad que tu experiencia es muy grande y hay tanto para contar para que quienes nos siguen se sigan concientizando y sigan entendiendo la importancia que tiene el mar en nuestras vidas, a pesar de que no le damos importancia. Vos fuiste secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y voy a empezar con una pregunta de algo que es absolutamente desconocido para casi todas las personas. Se habla mucho de la depredación pesquera en el Atlántico Sur, de los buques chinos, etcétera, etcétera. Pero, ¿hay una comisión bilateral chino-argentina, puede ser? Sí, hay una comixta chino-argentina para justamente tratar los temas de pesca y avanzar con los temas de pesca desde el punto de vista del marco normativo del comercio exterior, pero también de cuidar los recursos y las personas que pescan, digamos. Es una comixta de trabajo que está desde hace bastantes años y es bastante efectiva. Bueno, pero Y familiarmente, contanos qué pasa en esa comisión. Porque los chinos siguen pescando. A ver, los chinos siguen pescando por afuera de la milla 201, que no tiene que ver con nuestra jurisdicción desde ese punto de vista. Cuando los chinos entran adentro de la milla 201 es cuando los podemos correr, tratar de capturar, hacer lo que tengamos que hacer, porque ahí defendemos nuestros derechos sobre el recurso pesquero de la 201 para adentro. En una comixta, en estas reuniones, a mí me ha tocado estar alguna vez, y los subses de pesca, los subsecretarios de pesca son los que tienen normalmente la presidencia. A mí me tocó la experiencia un poco traumática cuando se hundió el barco chino en el 2016. Uh-huh. Y parte de los acuerdos fueron por la comixta en cómo los chinos tenían que pasarnos las posiciones de los barcos a medida que iban avanzando. Se va avanzando en la negociación de las cosas para que no pasen las macanas que ya pasaron. Por afuera de la milla 201 no es responsabilidad, no es jurisdicción nuestra, por más que nos encantaría. Lo que pasa en el agua, digamos, ¿no? Sí, la plataforma continental sí es responsable de la Argentina. Para poner en números grandes, y me imagino esto, Carlos, que lo verán siempre, digamos, ¿no? La zona económica exclusiva de la Argentina es casi parecida al territorio nacional. El territorio nacional continental son 2.780.000 kilómetros cuadrados. Y la zona económica exclusiva de la Argentina son 2.400.000. Y la plataforma continental, después
son 4.182.000, o sea, es muchísimo más, es gigante. En general los argentinos no somos conscientes de lo que implica desde el punto de vista de los recursos, desde la geopolítica y desde, yo siempre me encanta mirar a futuro, de la importancia del futuro del mar para la Argentina. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco? Vamos a meternos en ese tema en el futuro, porque los argentinos no nos reconocemos un país marítimo a pesar de que más de las 2/3 partes, mejor dicho, 2/3 partes más son plataforma continental y mar. O mejor Sí, dicho, 2 Argentinas y media más, vamos a hablar bien. sí, Dos ahí Argentinas está, y ahí media está. más están en la No, plataforma y en el mar. no te quería corregir, Carlos, pero sí. Sí. A ver, no somos conscientes porque muchas veces el tema del mar no está en la agenda de todos los días, particularmente la pesca no está en la agenda de todos los días. El mar muchas veces sí está en la agenda de la costa, está en la agenda internacional, pero no en la agenda de todos los días. Lamentablemente, porque hay mucho para hacer, mucho para optimizar, mucho para mejorar. Lo que vos me decías de las capturas, tenemos la captura de los chinos, pero no son solo chinos, son chinos, españoles, japoneses, coreanos. Y después tenemos argentinos que tampoco hacen las cosas bien dentro de las aguas territoriales, con lo cual, en ese sentido, hay mucho para mejorar. Cuando yo te decía que para mí el mar tiene una agenda y tenemos la responsabilidad de ponerlo más importante en la agenda, sobre todo en la futuro. ¿Por qué? Porque es un ecosistema divino desde el punto de vista biológico y productivo, pero también desde el punto de vista de las especies que tenemos en el mar argentino, no solo desde el punto de vista de la captura para la industria de la pesca, sino para la conservación de muchas de ellas. Tenemos la otra parte que normalmente no está en la agenda, que es la puerta de entrada más interesante para el continente antártico, con todos los recursos y todo lo que eso implica, y el Tratado Antártico implica acuerdos, pero también implica responsabilidades, y la Argentina, para poder tener acceso a mejores discusiones sobre la Antártida, claramente tiene que tener una posición política más firme en alguna de las cosas que pasa. Y después el otro tema para el cual el mar argentino está en todos nuestros corazones, que tiene que ver con las Malvinas. ¿eh? Las Ujú. Malvinas, cualquier mapa que vemos está ahí, que es como para todos nosotros nos genera eh, sentimientos encontrados, porque es como caminar con una piedra en el zapato de algo que nos duele, pero lo queremos, es medio loco, pero nos duele y lo queremos y lo amamos. ¿sí? Ujú. No hay ningún argentino que no se le muebla una fibra con el tema de Malvinas, y no solo pensando en los 649 que quedaron ahí, sino en todas las familias, en todo lo que pasó a partir de ese momento. Entonces, cuando yo miro el mar y miro lo grande que es, lo primero que tuve que aprender como hombre de la llanura que soy es de las profundidades y de los distintos niveles y los distintos ecosistemas que había en esos lugares, y de toda la tecnología que había para transformar esos recursos que son federales, en el caso de la pesca, que es que me tocó a mí regular, eh, transformar esos recursos que son de todos los argentinos, no solo de los que viven en la costa, en las costas, en oportunidades para otros argentinos. Cosas que no se saben es que durante muchísimos años se exportó más de pescado que de carne bovina en la Ah, Argentina, mirá ¿no? vos. De otras de las cosas que nada, en los últimos años con el aumento de las exportaciones de carne, volvió a ser la carne bovina más importante, pero la exportación de carne, de pescado, siempre estuvo en el top 10 de nuestro país. Bueno, en el 2018 tuvimos un récord de 2.000 millones de dólares de exportación. Sí, un poco más, te diría, ¿eh? En el 2021, sí, sí, pero llegamos a 3.000 con calamares en algunos momentos, llegamos a 3.000, Ah, qué bueno. con langostinos, perdón, a 3.000 millones de dólares. Ujú. Ahora, sin embargo, las cuentas que se hacen en la depredación nos muestran que la depredación es muchísimo más. Yo ahí, la palabra depredación es una palabra en algunos casos demasiado fuerte y en otros no, ¿sí? Porque hay muchas zonas marítimas protegidas en nuestro país por las vedas para distintas especies,
que la verdad que hacen un buen trabajo y con alto reconocimiento internacional. Ujú. Entonces, ¿hay depredación? Sí, en algunos lugares sí. ¿Es el problema de todo el mar? No. No, y te lo puedo asegurar y hay un montón de pruebas. Para eso está el INIDEP investigando todo el tiempo. Parte de las cosas importantes que hicimos, Carlos, cuando nos tocó ser responsables de la pesca en la Argentina y de cuidar el recurso, es en un año los barcos de investigación navegaron más que en los últimos 5 años en ese momento. Ah, qué bien. Entonces, eso, a ver, tener un INIDEP funcionando y funcionando bien para hacer lo que tiene que hacer es importante justamente para que separar lo que son las discusiones basadas en ciencia de las discusiones basadas en creencias. Y no tengo problema con las creencias, pero yo tengo mis creencias de la religión, de un montón de cosas, que las pongo en ese lugar y no las mezclo con las que son basadas en ciencia. Ujú. Los límites máximos de captura para algunas especies en algunas temporadas y en algunos lugares se cumplen. La tecnología que hay disponible para fiscalizar los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal es grande. Hay que tener las decisiones políticas de hacerlo. Seguro. Ahora, vos fíjate que me hablas de pesca, pero nuestro mar es mucho más que pesca. En nuestro mar tenemos un montón de recursos estratégicos. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca o un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero el mar lo dejamos a un costado? El mundo, fundamentalmente a partir de las conclusiones de la Comisión de Límites de la República Argentina, la famosa COPLA, que ha incorporado fuera del área económica exclusiva más territorio a la Argentina y teoría que están utilizando muchos países para incorporar territorio marítimo a ellos, esos países se están reinventando como país marítimo. ¿Por qué la Argentina todavía sigue siendo agricultura, ganadería y pesca y no hablamos de mar? ¿Esto se habla en la gestión o no se habla? Sí, lo que pasa es que el mar es un bicho complejo en sí. E institucionalmente es mucho más complejo, porque todos se creen dueños de una parte y no hay una mirada de desarrollo sobre el mar argentino. Ahí está. Entonces, las Fuerzas Armadas lo miran desde un punto de defensa, las Fuerzas de Seguridad lo miran de un punto de vista de seguridad. Eh, la mirada ambientalista quiere proteger todo donde está y cómo está. La minería busca en las pero no hay una mirada de desarrollo sobre eso. Para mí me parece absolutamente necesario tener una mirada integrada. A mí me tocaba ver una parte de esto, pero no por eso quiere decir que yo tenga razón con la mirada del todo, Carlos. Uh Lo -huh. que sí, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene muchísimo para aportar desde lo que sabe, desde lo que hace, desde la cultura de poder hacerlo y de tener una actividad ya funcionando que genera mucho empleo. Uh O -huh. sea, no es una promesa, es una realidad. Sí, seguro. ¿Sí? Ahora, en el tema de la pesca, se habla mucho de lo que es la pesca de descarte y que muchos calculan unas 500.000 toneladas al año y que argumentan que con eso, si estuviera adecuadamente regulado y controlado, podría alimentarse a cientos de miles de personas. Algunos hablan de 3 millones de personas al año, los 365 días. Eh, ¿El Ministerio o la Secretaría trabajó sobre el tema de la pesca de descarte? ¿Es realmente así? ¿No es así? ¿Qué visión tenés sobre eso? Mirá, el descarte o el bycatch, ¿sí? Y posterior descarte es natural a este tipo de cosas. ¿Que se puede reducir? Sí, claramente. ¿Se hicieron cosas para hacerlo? Sí. ¿Se puede reducir a cero? Me parece muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que tener una mirada integral sobre el proceso y cómo hacerlo. Entonces, el descarte cero implicaría un sobrecosto económico de traslado y de clasificación de algunas especies que de alguna manera hay que cuantificarlo. Uh -huh. Entonces, no tengo ni idea cuáles son las situaciones de descarte hoy, pero sí te puedo decir que si
algunas pruebas que hicimos en la gestión, con cámaras y sistemas de seguimiento vos podés bajar muchísimo el descarte a valores lógicos. Ahora, hablando de seguimientos, eh, no tengo en claro durante el periodo que estuviste en la gestión, pero hace poco salió una ley para aumentar penas y sanciones a los buques que pescan ilegalmente. Pero sin embargo, no hay sanciones porque no agarran ningún buque. ¿Cuál es la razón de que no se capturan buques que estén en infracción? ¿Hay una voluntad política de no hacerlo o no tenemos capacidad para hacerlo? Vos durante tu gestión, ¿cómo viste esto? Mira, lo vimos primero de una necesidad imperiosa de hacer cumplir la ley, después una necesidad de que los políticos apoyen a los funcionarios que hagan lo que tienen que hacer, porque si el funcionario que pone una multa, después la autoridad lo desautoriza, es el estímulo a no hacer nada. Yo te puedo contar, Carlos, mi experiencia en eso, sí pusimos multas y muchas, sí hicimos denuncias a los capitanes de los barcos chinos y de otros países que entraban sin permiso a pescar en aguas territoriales argentinas, hicimos la denuncia en el juzgado federal hacía la denuncia a la Interpol y la siguiente vez que ese capitán entraba a un barco de cualquier lugar del mundo, lo cazaba de las pestañas la Interpol y hasta que no pague la multa no podía salir del puerto en los otros lugares. O sea, eso lo hicimos con los subsecretarios, los dos subsecretarios de pesca que estuvieron en función en los 4 años, tenían clarísimo eso y obviamente eso no te trae muchos amigos, Carlos, ¿eh? Ahora, Es mucho más fácil hacerse el distraído que hacer lo que hay que hacer. es cierto, eso es cierto. Ahora, ¿cómo se manejan con el tema de las empresas pesqueras, la Secretaría? Por cuanto la mayoría de las empresas que hay son extranjeras, hay poca industria pesquera nacional, ¿es así? No, hay la mayor parte de las empresas pesqueras son nacionales, algunas son de capitales extranjeros. Y vos tenés la flota potera, la fresquera, hay muchos tipos de flota, hay algunas que sí, que son mayor parte internacionales, pero son todas empresas nacionalizadas. O sea, no es que es una empresa que compra un permiso y opera afuera, no, son todas empresas argentinas de capitales extranjeros o no, que operan con un porcentaje de toda la marinería argentina, con un mínimo de marinería o de personal de a bordo de otras. Es un mercado, es una actividad muy regulada desde ese punto de vista. Bueno, pero sobre eso hay una fantasía popular que dicen que la mayoría de las empresas son extranjeras y son pocas las nacionales y que las mayorías ya directamente en alta mar procesan y lo envían directamente a sus países de origen. A ver, en el Océano Atlántico argentino, donde hay olas de muchos metros, ¿vos te creés que es fácil hacer eso? No digo que no exista. Lo que digo es, miren, hay cosas mucho más fáciles para hacer que eso. De vuelta, me parece que es importante generar conciencia, trabajar sobre los problemas y trabajar sobre los problemas reales. ¿Eh? Para mí, no hay mejor forma de solucionar un problema que enamorarse del problema y no de las soluciones. La tecnología, las soluciones son la tecnología, los acuerdos, la coordinación, pero cuanto más conoces el problema, más fácil te salen las soluciones. Ahora, hablando de problemas, yo te estoy preguntando cosas que a otros no le puedo preguntar porque estuviste en la gestión y son cosas que hacen a la fantasía popular, porque la gente conoce muy poco del mar, pero de las cosas que por ahí se difunden, que son malas, todo el mundo habla, ¿sí? Uh-huh. Entonces, uno de los temas que está siempre en el tapete son la entrega de los permisos de pesca que dan lugar, dicen, a grandes negociados. ¿Cómo se entrega un permiso de pesca? ¿Quién lo controla? ¿Cuánto Mirá, dura? hay una ley, la Ley Nacional de Pesca, establece el Consejo Federal Pesquero, CFP, que es el órgano regulador de los intereses del sector público y el sector privado sobre los recursos
en el mar argentino. El Consejo Federal Pesquero, primero, el objetivo es dar paraguas el jurídico y legal a la pesca para que la pesca sea sustentable en el tiempo. Entonces, los que se sientan ahí lo que están pensando no es en el pescado de hoy, sino en el pescado de nuestros nietos. ¿Sí? Uh-huh. Teóricamente, pero en la práctica funciona mejor de lo que yo me imaginaba antes de conocerlo. ¿Sí? Te voy a ser muy sincero, yo pensé, esto... Y la verdad que me encontré con gente mucho más seria. Yo no era del palo, no soy del sector. De esto, en el 2015 tuve que estudiar mucho, era de las actividades productivas que menos conocía. A ver, yo a partir de diciembre del 2014 me empecé a preparar y en el 2015 la verdad que fue de las cosas que más tuve que estudiar porque era la que menos conocía. El Consejo Federal Pesquero, primera cosa, el recurso pesquero es del gobierno, es de la República. Entonces, tiene el mismo derecho un jujeño que un marplatense a la pesca del recurso. ¿Sabe cómo se enojan los marplatenses cuando le decís eso, no? Se ponen, es más, seguro que alguno de los que escuchan se va a acordar de mi mamá, de mis abuelas, pero es así. Los permisos de pesca son un tema complejo, porque los permisos de pesca existen desde hace muchísimo, entonces vos tenés que ir conformando el permiso de pesca, la actualización del barco, que el barco esté en condiciones, que tenga los permisos y después tener los permisos de captura, cuánto puede capturar. Entonces, los permisos de pesca los regula el Consejo Federal Pesquero para todo lo que pasa después de la milla 12, porque hasta la 12 son las provincias, y ahí hay jurisprudencia para eso, hay reglamentos, y después cada especie tiene además sus reglamentos, y cada especie tiene sus cupos de los permisos de captura, y tenemos permiso de captura de Argentina, pero también, por ejemplo, tenemos los permisos de captura del área que compartimos con el Uruguay. Entonces, también tenemos, como pasaba con China, un área de espacio común, de acuerdo con Uruguay, para no sobrecapturar el recurso. Y obviamente el otorgamiento de los permisos es un tema conflictivo. ¿Por qué? Porque vos lo podés hacer transparente y muy transparente o poco transparente, y siempre que hay una regulación que determina ganadores y perdedores, hay un despelote de intereses fenomenal. Ahora, ¿quién controla el cumplimiento de esos permisos? Porque inspectores dicen que hay muy pocos en los buques. Hay inspectores de a bordo y hay inspectores en tierra. Los inspectores de a bordo son inspectores que dependen de la Subsecretaría de Pesca para lo que hacen es justamente reducir el bycatch o la pérdida o la pesca de otras especies no deseables que terminan tirándose al mar de vuelta. Y después, cuando los pescados bajan, hay distintos tipos de controles de las autoridades provinciales, nacionales, en la Subsecretaría de Pesca y del SENASA en términos de inocuidad de lo que sucede. Y después hay una trazabilidad de lo que se descarta, de lo que se baja del barco hasta las plantas de procesamiento. Lo que se descarta en el mar no queda registrado por ahora. Pero cuando uno empieza y hay un trabajo bastante fuerte en el proceso de digitalización de esto, cuando uno empieza desde el permiso de pesca a poder darle trazabilidad al sistema con lo que tiene que ver con el permiso de pesca, con la cantidad, con ese barco, con la documentación, con lo que puede bajar, lo que no puede bajar, el inspector, si tiene inspector a bordo o si tiene inspector en la tierra, vos podrías darle una trazabilidad muy, muy fuerte a esos productos. ¿Por qué? Porque además, si no, internacionalmente no te lo compran. O sea, el precio del pescado sin certificado de captura bien hecho, que es el certificado que emite el Estado argentino, el certificado de exportación de un producto pesquero dice, este pescado que se está vendiendo acuerda con toda la ley argentina, con todas las leyes internacionales y además no te va a hacer doler la panza. Entonces, tiene el certificado de captura otorgado por el Estado Nacional a través de la Subsede de Pesca
y el certificado de exportación de calidad de alimentos que está por cenar. Ahora, los recursos para hacer todo esto durante tu gestión, que es lo que podés, digamos, saber, ¿eran suficientes o no? Es decir, había una voluntad política que se transmite en todas las gestiones en realidad, porque como dije, ese pesca ya uno le da la noción de la importancia. Pero ¿hay recursos suficientes en el país como para toda esta trazabilidad? Y ahora me imagino que con la tecnología, bueno, que vos lo nombraste como uno de los elementos esenciales, seguramente ayuda. Pero ¿hay recursos para cubrir las necesidades de control y supervisión de la pesca? Mirá, si yo fuera aburriendo, te voy a decir siempre es insuficiente. Pero la verdad que se puso muchísimo. De hecho, el Angelescu, vuelvo a la investigación, el Angelescu es un barco de investigación súper, pero realmente súper moderno, que se votó en el 2018 justamente porque en enero del 2016 se decidió que esto era importante y ahora hay otra lancha de investigación justamente para dar soporte a eso. Las inversiones han sido en tecnología más que en otra cosa, porque la información estaba, lo que pasa es que el papel se puede volar, cambiar o lo que sea. Cuando está digitalizado, ya no se puede volver atrás. Sí, pero por Por el eso otro... los, certi- No, no, por eso los certificados de captura, 2 más 2 es 4 más menos algo, nunca puede ser 7. no, te quería decir que en el tema de recursos, durante el gobierno anterior, se adquirieron 4 buques para el control de nuestras áreas marítimas, pero sin embargo, hoy uno los ve que están amarrados en el puerto de Mar del Plata porque no hay presupuesto para que salgan. A ver, las patrulleras oceánicas esas que vos hablás, desde pesca, nosotros planteamos, dentro de las necesidades y los requerimientos, que qué tenían que ser y cuál era el costo operativo y cómo bajaban el costo operativo para estar el máximo tiempo posible en el mar. Los barcos en tierra no sirven, están para flotar y navegar con sus tripulaciones. Así es. O sea, todo el INIDEP en el 2015 navegó menos de 100 días, todo el INIDEP. Y pasamos en el 2016 a más de 300 días y después seguimos subiendo en eso. O sea, los barcos tienen que estar en el agua, para eso están. ¿Eh? Hablando del INIDEP, ¿por qué no nos explicás un poco? Porque la mayoría de la gente le hablamos de INIDEP y esas cosas y no sabe de qué estamos hablando. ¿Por qué no les explicás qué es el INIDEP y la idoneidad que tiene? Gracias, está bueno, porque yo hablo como si. A ver, yo también me preguntabas en el 2013 qué era el INIDEP y yo te decía, no tenía ni idea. A ver, el INIDEP es el Instituto Nacional de Pesca. Es un instituto autárquico, dependiendo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y porque sea y pesca yo no me ofendo como vos, Carlos, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido ofenderse por esas cosas. El instituto, el foco que tiene el objetivo el instituto es conocer el ecosistema marítimo y perimarítimo para mantener el recurso y asesorar a las autoridades nacionales de pesca, tanto del ministerio como de las otras organizaciones, en cómo optimizar la captura sustentable de los recursos del mar argentino. Entonces, su foco es la investigación. ¿Para qué? Para asesorar y para ayudar en la toma de decisiones a los políticos sobre qué hacer con el mar, con los productos de la pesca en el mar argentino. Y para eso tiene un montón de doctorados, tiene un presupuesto, tiene barcos de investigación, lanchas de investigación, programas de investigación nacionales e internacionales, tiene acuerdos con otros centros de investigación para hacer investigación cruzada. Entonces, eso, cuando hay investigación cruzada entre 2 gobiernos y 2 países o 2 centros de investigación, lo que te aseguras es que la fuente sea fidedigna. Uh-huh. Entonces, es muy común que dentro de los barcos de pesca vayan investigadores del INIEP o dentro de un barco de investigación argentino tengas 2 científicos de otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque en ese ámbito científico no se puede mentir. Entonces los controles cruzados ayudan y tiene una profesionalidad técnica
realmente sorprendente porque es, eh, es reconocido internacionalmente por muchas de las investigaciones y los trabajos que hace. Y por ejemplo, vos me preguntabas hoy sobre la sobrecaptura. Una cosa que es reinteresante, ¿sabés cómo se analiza la sobrecaptura de una población? No, no. Una forma indirecta de hacerlo es analizar la consanguinidad del cardumen. ¿Por qué? Porque si son todos primos, ¿qué quiere decir? Que había poquito tío. ¿Sí? Ah, Entonces, una prueba para ver los niveles de captura y si está sobrecapturado no es la consanguinidad. Y por eso se hace. Pues, sí, ¿para qué hacen un análisis genético de la merluza de cola? Y, espera, Ricky, no, vení que te explico. Y te tenés que tomar un rato para entenderlo, pero esa es la forma o una de las formas indirectas de saber a qué presión de pesca estuvo una población. Otra de las cosas que nadie sabe, Carlos, es la cantidad de autorregulaciones que hay. O sea, todos los años hay zonas de veda, una zona de veda es la que no se puede pescar. ¿Por qué? Porque se está protegiendo el desove de alguna especie o este tipo de cosas que se analizan ahí en el Consejo Federal Pesquero. ¿Y sabés cómo se controla? no. Los barcos a la pesca van a X cantidad de nudos relativamente bajos con la red. Y tienen que tener el identificador prendido todo el tiempo. Entonces, cuando lo tienen apagado, multa. Si van en los lugares de veda a velocidad de pesca, multa. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo tienen que pasar los barcos cuando van por un lugar de veda? Rapidísimo, porque si digo a los queda feo, pero rápido. Las áreas de veda es re posible controlarlas. No, es mentira que es imposible. ¿Por qué? Porque el área de veda es como si se marca en el mapa en el mar y los barcos cuando pescan van a baja velocidad. Entonces, los barcos cuando no pescan van a alta velocidad. Entonces, cuando un barco, está en un área de veda a baja velocidad, vos suponés que estás pescando. Y si está prohibido, va la multa, va el apercibimiento, lo que tiene que ser. Entonces, se puede controlar, no es imposible. No es necesario, además, que lo estemos viendo, porque todos los barcos argentinos con permiso de pesca tienen que tener la geolocalización prendida. Y cuando vamos a la milla 201, ahí sí hay que controlar con otros medios. ¿Por qué? Porque a veces otros países te mellicean los barcos y vos le tenés que sacar una foto para poder hacerle la denuncia en el juzgado federal para que pueda hacer la denuncia después a Interpol. Entonces, me parece que eh, hay que desmitificar, sentarse a la mesa, arremangarse, trabajar y generar respuestas nuevas, institucionales y tecnológicas a estos problemas. Hablando de respuestas nuevas, y con esto vamos a ir terminando, la excelencia del INIDEP para algunos es suficiente para dar la sostenibilidad y la autosustentabilidad de los recursos marítimos, evitando la incorporación de áreas marítimas protegidas. Desde la gestión, ¿cómo ves esto? ¿Crees que el INIDEP es suficiente o son necesarias las áreas marítimas protegidas? Mira, creo que hay que proteger áreas, pero hay que ser muy conscientes qué áreas protegemos y en qué variabilidad. Porque proteger un área marítima de por vida en un sistema que es dinámico a mí también me parece que es de alto riesgo. El cambio climático está generando cambios irreversibles en un montón de lugares. Y si por ley proteges un área con la realidad de hoy, no sé si en 10 años va a pasar lo mismo. Entonces, la necesidad de protección estoy 100% de acuerdo, pero con algunos criterios dinámicos que son distintos y el INIDEP puede aportar a la toma de decisiones no solo de la Secretaría de Pesca, sino de parques nacionales también. O sea, para mí no hay que duplicar estructuras en ese tipo de cosas. Esto es una opinión personal. Perfecto. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo que nos hayas dado tu tiempo para aportar a esta idea de concientizar que estamos desde este espacio tratando de hacer.
Así que Ricardo Negri, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno, Carlos, gracias por la invitación. Y la próxima vez, si me invitás, hablemos de acuicultura, que de eso no hablamos nada y hay un Perfecto. enorme potencial. Te tomo la palabra porque es un tema que nos interesa muchísimo. Bueno, y como siempre les digo, ayúdenme a reflotar la Argentina que está sumergida. El cambio está en el mar. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta la próxima. Chao.